Murcia creció entre el 2005 y el 2007 con una tasa de crecimiento muy fuerte, la más fuerte de toda España. Por encima, estamos hablando de tasas de crecimiento anuales por encima del 4,5% anual. Eso es una tasa espectacularmente significativa para una economía como la española, ya relativamente madura. No para una China o una emergente que crece mucho más deprisa, pero para una economía madura es importante que además esa tasa se sostenga y se mantenga de casi más de una década, es muy importante. Crecimos, indiscutiblemente, crecimos más que la media española, crecimos más que la media del arco mediterráneo, por encima de Andalucía, por encima de las estadísticas, así lo dicen. Sin embargo, pues después de esa coyuntura, pues ha habido una crisis, ha habido un quiebro y esa situación pues, nos ha demostrado que somos muy vulnerables. Resulta que la tasa de paro se ha multiplicado, la tasa de paro juvenil pasa del 16 hace 4 años a más del 50%, y eso es brutal para una economía actual que requiere precisamente de gente joven con experiencia, y tenemos, por fortuna, la generación mejor preparada de la historia, más formada, más cualificada, y esto también es importante en cuanto que hay que verlo como un derroche de recursos que no se están explotando. En ese sentido no hay una eficiencia clara dentro del mercado de trabajo y pues esta situación nos ha descolocado bastante. Lo que sorprende es que todavía, a mí lo que como historiador me llama la atención es que esta situación siga sorprendiendo a los especialistas y a la gente de la calle y siga sorprendiendo del modo en que se ha llevado, porque claro, yo como historiador tengo muy claro, y como especialista, la importancia que tienen los ciclos en la historia. Y una fase alcista no se puede sostener indefinidamente como la que hemos tenido actualmente. Entonces, explicamos las crisis, explicamos los ciclos, pero no se han olvidado, se han metido en el baúl de los recuerdos, ¿no? Y luego, pues lo más grave a mi juicio es que ha habido un cambio de comportamientos. Se ha perdido el juicio en algunas ocasiones, se ha perdido la racionalidad, no solo económica, sino la racionalización en muchos de los campos. Hemos acusado, en el trabajo también se plantea, hemos acusado el crecimiento del sector de la construcción y lo hemos casi martirizado. La construcción responsable, en fin, es un sector que en buena medida es no especulativo, pero ha generado, ha trabajado con la especulación. Vaya, no es un sector productivo, no es un sector que exporta, no es un sector que se cimenta además sobre bases con mano de obra cualificada, principalmente ha sido inmigrante, analfabeta casi, y que además ha generado atractivos para otros sectores que han abandonado. Eso es lo que más me ha preocupado a mí como historiador, el que la construcción no solo haya crecido muy deprisa, sino que además haya anulado a otros sectores y que otros sectores hayan visto, bueno, quizás por ese cambio de modelo y de comportamientos y de hábitos, pues hayan seguido esa tendencia. Estaba claro que el sector generaba riqueza, el sector generaba empleo, pero de una forma muy deprisa y con unos formatos, desde el punto de vista económico, desde luego no son ejemplares, Independientemente de que la construcción sea importante para un país y para el tejido económico productivo, es importante, tiene que estar, pero la dimensión que había cobrado era tan espectacular, el modo en que esa dimensión se había desarrollado era tan discutible, pero lo preocupante es que se exportó ese modelo a otros sectores. Y quizás desde el punto de vista histórico cabría pensar qué capitales se destinaron a ese sector que pudieron haberse destinado a otros sectores. Sectores más productivos, sectores más eficientes desde el punto de vista de lo que es la productividad laboral y en general de la eficiencia económica, sectores que exportan y sectores que generan valor añadido, ¿no?
Hay muchas preguntas por hacerse, o sea, de qué he hecho yo para merecer esto, pero en parte no lo merecemos. Y no creo que sea solo la construcción, sino también muchos sectores que se han visto en la necesidad de emular. Benditos aquellos que salieron y dijeron, esto no me gusta y voy por otro camino. Pero es que además el ciudadano medio y familias y tal, y chicos y jóvenes, pues de alguna forma intentaban emular esa idea de coger dinero, el dinero es fácil, el esfuerzo es mínimo, todo se puede conseguir, porque mira lo que está pasando. Y recuerdo en el año 2005 y 2006 cómo el precio de la vivienda residencial pasaba al 15%, al 16% y al 17%. Y cómo todo el mundo se sentía rico porque tenía una casa cuyo precio de la vivienda se había multiplicado por 3 y por 4 con respecto a la crisis anterior del 93. Y cómo el que ya tenía una vivienda se sentía rico y el que no la tenía, pues intentaba comprarla porque había dinero fácil, dinero abundante y además dinero con poco esfuerzo, porque bastaba con ir al banco y pedirlo. Y te daban no solo el de la vivienda, sino además más recursos para comprar otras cosas. Y entonces, ante esa sensación de que todo era muy sencillo y fácil de coger, pues vivíamos en una situación que yo la he definido de muchas formas, de saturación a todos los efectos, de saqueo, etcétera, etcétera, pero es motivo para reflexionar qué es lo que hemos hecho. Ya como historiador me preocupa el mundo que hemos perdido, la ocasión perdida en toda esta trayectoria histórica, y ya no solo con la crisis actual, sino con otras crisis anteriores.